Vamos a ver ahora el proceso estratégico de tipo emergente. En este caso, las estrategias se forman como consecuencia del desarrollo de acciones que no están planeadas o previstas con antelación por los máximos responsables de la empresa con el fin de crear estrategias. Estas acciones pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona o grupo de personas de la organización, surgir de modo casual y desarrollarse de formas muy diversas. Pueden darse tres tipos distintos de procesos estratégicos emergentes dependiendo de quiénes sean los protagonistas de las acciones. Si las acciones emergentes tienen como protagonistas a los máximos responsables de la empresa, se trata de un proceso emergente de arriba a abajo o top-down. Si las acciones emergentes tienen como protagonistas a personas o grupos de personas de niveles jerárquicos más bajos, como por ejemplo jefes intermedios o empleados, se trata de un proceso emergente de abajo a arriba o bottom-up. Si, por último, las acciones emergentes son llevadas a cabo conjuntamente por los máximos responsables y por otras personas situadas en niveles jerárquicos más bajos, se trata de un proceso emergente de tipo democrático. Vamos a comenzar por el proceso estratégico emergente de arriba a abajo. En este caso, los protagonistas son los máximos responsables de la empresa, que van tomando acciones de forma incremental e iterativa conforme van dando respuesta a los sucesos inesperados que van aconteciendo. De modo que, con el paso del tiempo, puede ir formándose un patrón de comportamiento en esta corriente de acciones que constituye la estrategia. O puede surgir como consecuencia de este proceso un nuevo concepto, idea, visión o decisión estratégica. Este proceso se puede conceptualizar como un proceso de aprendizaje compuesto por las siguientes acciones. En primer lugar, el análisis de los sucesos inesperados. En segundo lugar, la formulación de las acciones a tomar para dar respuesta a dichos sucesos. En tercer lugar, la implantación de las acciones que se han formulado. En cuarto lugar, el control del desempeño de las acciones que se han implantado. Y en quinto y último lugar, el aprendizaje estratégico a partir del análisis del feedback de las acciones tomadas. Es interesante citar un tipo singular de proceso estratégico emergente de arriba a abajo que se caracteriza por el surgimiento de nuevas ideas, conceptos o visiones estratégicas de repente, como chispas, en la mente del máximo responsable de la empresa. Esto nos suele pasar a todos alguna vez cuando nos surge una idea de repente que soluciona un problema que teníamos en la cabeza. A este respecto, Midver y Waters comentan: el continuo bombardeo de hechos, opiniones, problemas, etc. puede preparar la mente del líder para el cambio, pero una simple información adicional probablemente cree la síntesis, juntando los diversos datos en un repentino eureka, como un flash, por el que surge la nueva orientación, idea, concepto o visión estratégica. Como resultado de este proceso estratégico emergente, pueden llegar a generarse estrategias emergentes o, por el contrario, puede ser que los patrones de comportamiento incipientes no lleguen a consolidarse o que los nuevos conceptos, ideas, visiones o decisiones estratégicas no lleguen a influir finalmente en la estrategia de la empresa. Vamos a ver ahora el proceso estratégico emergente de abajo a arriba. En este caso, los protagonistas están situados en los niveles bajos y o medios de la organización. Son empleados, jefes intermedios, etc. Estas personas, por lo general, tienen un contacto íntimo con la tecnología y o los clientes, lo que facilita el surgimiento de nuevas ideas estratégicas y la generación y el desarrollo de nuevas iniciativas internas, que podrán llegar a influir en la estrategia de la organización en el caso de que sean detectadas, aceptadas e incorporadas al proceso deliberado de creación de estrategia
por parte de los máximos responsables de la empresa. O también puede ser que se vayan formando patrones de comportamiento incipientes en corrientes de acciones llevadas a cabo por estas personas, que podrán llegar a convertirse en estrategias en el caso de que sean detectados, aceptados e incorporados al proceso estratégico deliberado por parte de los máximos responsables. O incluso en algunos tipos de organizaciones, en organizaciones muy descentralizadas, carentes de liderazgo, sin estrategias claramente definidas, etc., puede ser que estos patrones de comportamiento incipientes lleguen a convertirse finalmente en estrategias emergentes sin que para ello haya sido necesaria la intervención de los máximos responsables de la empresa. Este proceso, al igual que ocurre con el proceso emergente de arriba a abajo, también puede conceptualizarse como un proceso de aprendizaje, pero con la particularidad de que los protagonistas están situados en los niveles bajos y o medios de la organización y, posiblemente, más tarde, este proceso ascienda hacia niveles jerárquicos superiores si estas nuevas ideas, iniciativas o patrones incipientes son evaluados y o impulsados por personas de niveles jerárquicos más altos. Como resultado de este proceso estratégico emergente, pueden llegar a generarse estrategias emergentes o, por el contrario, puede ser que las nuevas ideas o iniciativas estratégicas o los nuevos patrones incipientes no lleguen a influir finalmente en la estrategia de la empresa. Vamos a ver ahora el proceso estratégico emergente de tipo democrático. Este proceso estratégico está formado por acciones emergentes llevadas a cabo conjuntamente por los máximos responsables y por otras personas situadas en niveles jerárquicos más bajos, como consecuencia de las cuales surgen nuevos conceptos, ideas, visiones o decisiones estratégicas, o se generan nuevos patrones de comportamiento incipientes que podrán llegar a influir o no sobre la estrategia de la empresa. Al igual que ocurre con los dos casos anteriores, este proceso también puede conceptualizarse como un proceso de aprendizaje, con la particularidad de que en este participan tanto los máximos responsables como otras personas de niveles jerárquicos más bajos. Vamos a ver ahora el contexto en el que se suelen dar los tres tipos de procesos estratégicos emergentes que acabamos de ver: el proceso estratégico emergente de arriba abajo, el de abajo arriba y el de tipo democrático. Los procesos estratégicos de tipo emergente suelen darse fundamentalmente en empresas que operan en entornos turbulentos o dinámicos, ya que surgen normalmente a partir de la ocurrencia de sucesos inesperados del entorno y del interior de la organización a los que dan respuesta los máximos responsables de la empresa. Los procesos estratégicos emergentes de arriba abajo se darán en todo tipo de organizaciones que estén inmersas en entornos turbulentos o dinámicos, ya que, en cualquier caso, es en los máximos responsables de la empresa en los que recae la responsabilidad de que la organización vaya respondiendo a los sucesos inesperados que vayan aconteciendo. Los procesos estratégicos emergentes de abajo arriba y de tipo democrático se darán fundamentalmente en empresas grandes y complejas, descentralizadas, que estén inmersas en entornos turbulentos o dinámicos y, sobre todo, y en cualquier caso, en organizaciones con estilos de dirección participativos y culturas organizativas abiertas y tolerantes.